Hay muchas personas en medio de graves dificultades. No solo personas no salvas, sino también personas que tienen a Jesús el Cristo en sus vidas. Unos, ante esas dificultades de todo tipo, dificultades económicas, dificultades de estar en soledad, de estar delante de problemas que no saben muy bien cómo solucionar, dificultades con otras personas, las relaciones. Ante esos problemas, las personas, hay unos que se esfuerzan, intentan arreglar las situaciones, otros ya se quedan tan desanimados que no saben qué hacer. Y podemos estar en esa situación. Me acuerdo hace años, un amigo se compró una gran casa en una urbanización de lujo. Era una casa realmente tremenda. Esa casa pues tenía pista de tenis, tenía piscina, tenía varias plantas, era una propiedad bastante grande. Un día vino una gran tormenta de lluvia, 2 o 3 días que llovió, pero de una manera tremenda, como hacía muchos años que no llovía. Y él, mientras estaba tranquilamente durmiendo en su cama, pues resulta que vino una avalancha de agua y rompió hasta la pared y se inundó toda la casa. Cuando él se despertó estaba a punto de ahogarse de agua y pudo, gracias a Dios, salvarse. Entonces, esa casa tan hermosa, tan preciosa, resulta que estaba construida en un torrente natural, que aunque durante muchísimos años no había ocurrido nada, cuando vino esa tormenta excepcional de varios días, por supuesto, el agua sigue su curso natural, ¿verdad? Y lo que no había pasado en años, realmente por esa casa estaba construida en el sitio incorrecto, pues casi pierde la vida. Porque es muy importante, es muy bueno tener una casa bonita, bien decorada, muy amplia, eso está muy bien, pero lo más importante es en qué lugar está construida, ¿verdad? Porque esa casa era bien hermosa, pero estaba construida en un sitio incorrecto. Entonces, ¿qué respuestas venían? Respuestas incorrectas. Y en los problemas, en las situaciones, podemos esforzarnos, pero realmente lo más importante es dónde estamos. ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde estamos aferrándonos? Si estamos aferrándonos a cosas incorrectas, vienen problemas, vienen respuestas incorrectas. Y por supuesto, las personas no salvas están totalmente separadas de Dios, están totalmente en desastres, es su posición natural, pero nosotros tenemos a Cristo, somos hijos de Dios. Pero sin darnos cuenta, aunque ya tenemos todo en Cristo para disfrutar, para poder estar cada día teniendo seguridad, disfrutando de la verdadera vida, no estamos aferrándonos a Cristo. Estamos todavía en nuestro yo, haciendo las cosas a nuestra manera, buscando nuestros planes. Por eso realmente somos movidos, no funciona, porque no estamos en el lugar correcto. Seguimos apoyados en nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestras ideas. Ahí no funciona. Y Satanás nos engaña y nos desanimamos. Y por supuesto, en ese estado no tenemos ninguna fuerza para compartir el Evangelio. Pero ¿cuál es el lugar donde tenemos que estar? ¿Cuál es el lugar? En este pasaje tan importante, a ese paralítico lo llevaron ¿dónde? Delante de Jesús. Y el lugar donde tenemos que estar los hijos de Dios cada día 24 horas es delante de Jesús. En el tiempo de la Reforma lo dijeron en latín, coram Deo, delante de Dios, en la presencia de Dios. Y ese es el lugar donde cada día tenemos que estar, cada hijo de Dios, estar disfrutando de que Dios está junto con nosotros. No hay lugar más hermoso delante de Dios. El salmista dice en el Salmo 16:11,
me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delante de Jesús hay plenitud de gozo, no cualquier gozo, plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Y lo más importante, siendo hijos de Dios, es dónde estamos, a qué nos aferramos. Y yo les bendigo en el nombre de Jesucristo, que cada día, cada momento estén delante de Jesús, en la presencia de Dios. Ahí está la bendición, porque el Señor nos creó seres espirituales para estar delante de Él, para estar con Él. Génesis 1:27. De esa manera poder disfrutar la verdadera vida y vida en abundancia. Es la manera que Dios nos creó, para estar delante de Jesús. Y nosotros fuimos engañados por Satanás. Caímos en ese pecado original y quedamos separados. Ya no podíamos estar delante de Jesús. Por eso nuestra vida era un sufrimiento, pero Dios prometió que enviaría a Jesús el Cristo para restaurar lo que habíamos perdido. Y a través de Cristo ya podemos estar delante de Jesús, delante de Dios, en la presencia de Dios. Y cada día tenemos que estar teniendo ese tiempo. Y no me refiero a algo místico, ¿verdad? No. ¿Cómo puede estar delante de Jesús? ¿Cómo puede estar en la presencia de Jesús? Cada día tener ese tiempo de tomar su palabra, meditar la palabra, ese tiempo de orar, no solo personalmente, luego recibiendo esa fuerza en cada lugar donde yo estoy de manera normal, en mi trabajo, en mis estudios, con mi familia, por la calle, puedo estar también delante de Jesús, en la presencia de Dios, porque en todo momento Él está conmigo. Y si estoy dejando de verdad que Él esté gobernando mi vida en todas las decisiones, en todas las situaciones, si de verdad estoy delante de Jesús, voy a ver cómo se levanta el poder de Dios. Voy a ver cómo puedo estar disfrutando delante de las peores adversidades, porque no hay lugar más precioso que estar que delante de Jesús. Por eso, en el pasaje de hoy, vemos que estaban los fariseos, eran religiosos. Ellos no podían estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la religión, que es el esfuerzo del hombre, no nos da ese camino, no es el camino para poder estar en la presencia de Dios. No se puede a través de la religión. Ellos tenían sus leyes, sus tradiciones, muchísimas tradiciones, la verdad, que ellos con buen corazón seguramente se esforzaban por estar en la presencia de Dios, pero realmente lo intentaban a través de las buenas obras. Y la palabra de Dios nos explica claramente que una vez el hombre pecó, quedó separado de Dios, cayó en un pecado terrible, que es el pecado original, y a pesar de que se esfuerce el hombre con buena intención, realmente sus obras, aunque el hombre piensa que son buenas delante de Dios, son pecado. Porque lo que sale de un pecador a los ojos de Dios es pecado. No tiene ningún valor, ningún mérito para que esa persona se pueda salvar. Y estos fariseos, de verdad, con todo su corazón se esforzaban, daban su vida para intentar estar en la presencia de Dios, pero lo hacían a través de la religión, a través de las buenas obras. Y las buenas obras no funcionan. Las religiones no funcionan. No es que sean buenas ni malas, es que no dan respuesta ninguna, porque no tienen ningún valor nuestros esfuerzos humanos para cambiar nuestra posición, para regresar a Dios. Por eso realmente vemos la parábola del publicano y el fariseo. En esa parábola suben al templo un publicano que era considerado un pecador, un adúltero, y un fariseo que la gente consideraba como un salvo, ¿verdad? Y vemos que este fariseo oraba delante de Dios. ¿Cómo oraba? Señor, gracias. Gracias porque yo no soy como este que tengo al lado, ¿verdad? Este pecador, decía, ¿no? Con desprecio, ¿no? Yo no soy como este, gracias porque yo hago esto y yo hago otro. Es decir, oraba centrado en el yo, en sus buenas obras. En cambio el otro, es verdad, se daba cuenta que era pecador, iba con humildad, con arrepentimiento, con un corazón contrito y humillado. Señor, sálvame, perdóname.
¿Quién salió justificado? Por supuesto, ese publicano, ¿verdad?, que pudo creer en Jesucristo, pero el otro creía en él mismo, en sus buenas obras. Por eso realmente ellos no podían estar en la presencia de Dios, porque la única manera para regresar a Dios de un no salvo es a través de Jesús el Cristo. Y ellos no entendían quién era Jesús. Habían ido allí a observarlo, a investigarlo, pero realmente ellos no entendían quién era Él. Ese Jesús rompía todos sus esquemas. Ellos tenían su manera y querían que todo fuera a su manera. Por eso vemos que el Señor, aunque ellos iban allí para intentar pillarle cosas que estaba haciendo mal, para acusarle, Jesús incluso tenía ese corazón para salvar también a ellos. Por eso Él quería demostrarles que Él era el Mesías, para que pudieran creer en Él y pudieran ir a la presencia de Dios. Por eso los fariseos, a través de la religión, a través de las buenas obras, es imposible ir delante de Dios. También había una multitud. Mucha gente siempre seguía a Jesús, pero esa multitud no podía ir a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ellos iban allí a conseguir lo que ellos querían. Iban con motivaciones incorrectas. Y muchas personas, sin darse cuenta, pueden ir de esa manera. Intentar conseguir cosas. Señor, dame esto, dame lo otro. Quieren simplemente ir delante de Dios para buscar sus propios beneficios, sus propios intereses. Y por supuesto, esto no funciona. De esa manera no podemos ir realmente a la presencia de Dios. Las personas piensan que de verdad su problema es o la economía, o su problema es la situación con la familia. El problema es que están separados de Dios. Y realmente no tienen que intentar ir a Dios a buscar cosas personales, sino como ese publicano deberíamos ir delante de Dios con ese corazón para poder recibir el perdón y creer en Jesús el Cristo, que es la única manera para poder regresar a la presencia de Dios. Por eso, esa multitud, a través de esas motivaciones incorrectas, no podían encontrar la presencia de Dios. Pero había otros que eran discípulos, y siempre hay multitud y discípulos. Esos discípulos eran también esos 4 hombres que llevaban la camilla, y ellos sí que podían ir a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ellos tenían fe. Y la única manera de poder regresar a Dios es a través de la fe, porque es por gracia de Dios, a través de la fe, como dice en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ellos tenían fe de manera correcta quién era Jesús el Cristo. Y no solo hay que tener fe, mucha gente dice, no, yo tengo fe en Jesús, pero están conociendo un Jesús a su manera. No funciona. Tenemos que tener fe en Jesús el Cristo conforme a la palabra de Dios. ¿Y quién es Jesús el Cristo? La palabra nos lo explica claramente a través de los 66 libros de la Biblia, porque es el mensaje principal, el núcleo. Es lo que el Señor quiere que estemos conociendo. Por eso vemos que Jesús el Cristo es aquel que Dios prometió, nada más el hombre caer. Dios prometió por su gracia que Él vendría, Jesús el Cristo, para aplastar la cabeza de la serpiente, para solucionar lo que nadie más podía solucionar. Jesús el Cristo continuamente, durante todo el Antiguo Testamento, el Señor está dando ese mensaje, que el Cristo vendría a solucionar lo que nadie más podía solucionar. Y cada vez que hacían sacrificios de sangre de animales, eso era un tipo, un símbolo de Jesús el Cristo que iba a venir. Significaba poner la fe en Jesús el Cristo. En el Nuevo Testamento, Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y su nombre es Jesús, como dice en Mateo 1:21. Y Él vino para salvarnos. ¿De qué? De el pecado original, del pecado que nadie más puede solucionar.
Él vino a sacarnos totalmente de todos los desastres. Él vino a solucionar todos los problemas, a salvarnos de todas las desastres. Por eso Jesús cumplió el trabajo del Cristo. Y el Cristo significa el ungido. Él, como el Cristo, abrió el único camino que es de parte de Dios para el hombre, para poder regresar en Él. Por eso dice la palabra: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Y Él también, como el Cristo, perdonó nuestros pecados, dio su vida, derramó su sangre para liberarnos de todo el pecado. Como dice en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y Él también vino como el verdadero Rey. ¿Para qué? Para quitar toda potestad a Satanás, para vencer a Satanás y a los demonios. Por eso en 1 de Juan 3:8 dice la palabra: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y Jesús el Cristo dijo en la cruz: consumado es. Él murió, pero al tercer día el Señor resucitó. Y es la evidencia de que Jesús el Cristo venció a Satanás, al pecado y a la muerte. Y estos discípulos pudieron conocer quién era Jesús el Cristo. Por eso, a través de la fe, pudieron ir delante de Jesús, pudieron ir delante de la presencia de Dios, y no les importó que hubiera obstáculos. Ellos tenían fe, sabían que Jesús era el Cristo. Por eso, superando los obstáculos, incluso no les importó subir al techo, hacer un agujero en el techo para llevar ese paralítico delante de Jesús. Ellos tenían fe, sabían realmente que Jesús el Cristo tiene toda la respuesta. Y en este día les bendigo en el nombre de Jesucristo. No estén movidos, no estén engañados, no se sientan desanimados, no estén tampoco esforzándose por sus fuerzas. No funciona. Ustedes son hijos de Dios. Tienen que recuperar dónde están ustedes. Tienen que estar cada día delante de Jesús, en la presencia de Dios, recibiendo la fuerza, la gracia, tomando la palabra, orando y moviendo ese respaldo del trono celestial, viendo cómo realmente, dejando las situaciones delante de Jesús, el Señor va a dar verdadera respuesta. ¿Por qué tenemos que estar delante de Jesús? En primer lugar, solo delante de Jesús tenemos respuesta para nuestro pasado, solo delante de Jesús. ¿Por qué? Porque la gente en verdad tiene muchos problemas, ¿verdad? Y podemos tener problemas y escribir un libro de problemas, variados, muchísimos problemas. Pero realmente la palabra de Dios, que es la verdad, nos muestra que el problema es uno. Hay un problema fundamental, hay una raíz de la cual salen todos los problemas. Y es ese pecado original. Ese pecado original no se soluciona con dinero, no se soluciona con nuestros esfuerzos, no se soluciona con nuestra sabiduría humana ni con la ciencia, porque es un problema de origen espiritual. La gente no lo sabe, por eso se mueve continuamente, pero nosotros, conforme a la palabra de Dios, lo tenemos que saber. Hay un problema fundamental que nadie puede por sus fuerzas solucionar. La gente, como no sabe cuál es su verdadero problema, está intentando solucionarlo a través de cosas incorrectas. Unos empiezan a intentar buscar la solución, ¿dónde? En la magia, en la adivinación y, desgraciadamente, en la idolatría. Algo que está totalmente globalizado, es universal, en todas las partes, da igual que sea una isla perdida, si hay seres humanos, hay idolatría, porque es algo que Satanás ha engañado al hombre y hace que intente buscar respuesta a través de la idolatría. Ciertamente, detrás de la idolatría están Satanás y los demonios. Ciertamente, al practicar la idolatría, que es algo que aborrece Dios, realmente vienen desastres, vienen sufrimientos, como dice en Éxodo 24 y 5, hasta la tercera y la cuarta generación. Pero las personas, como no conocen cuál es su verdadero problema, todos sus esfuerzos por solucionarlo todavía acaban peor.
Por eso es imposible solucionar nuestro pasado por nosotros mismos. Es imposible salir humanamente de esa situación. Había un hombre en la cárcel. Era un preso peligroso. Este hombre pasó varias temporadas en la cárcel. Luego salía. Otra vez volvía a hacer lo mismo, otra vez peor. Y lo volvían a meter una temporada larga en la cárcel. Pasaba el tiempo, salía y volvía a hacer lo mismo. Él era un preso peligroso. No había manera humana de cambiar a ese hombre. Era un violento, tenía muchísimo orgullo. No había manera. Cada vez que lo sacaban hacía cosas peores. Un día, un evangelista pudo ir a la cárcel y le predicó que Jesús es el Cristo, que Jesucristo vino para salvarnos, para cambiar totalmente nuestra vida. Dios obró a través de la palabra porque es viva y eficaz. Ese hombre pudo recibir la salvación. Ese hombre fue transformado porque solo Cristo puede cambiar nuestro pasado. Se convirtió en nueva criatura. Recibió tanta gracia que ese hombre realmente cambió. Solo Cristo nos puede cambiar. Solo Cristo nos puede dar un nuevo comienzo. Por eso ese hombre se levantó como un gran evangelista. Dios lo utilizó grandemente para que miles de personas pudieran conocer a través de él que Jesús es el Cristo. Lo que la cárcel, lo que el esfuerzo del hombre nunca pudo hacer, la gracia de Dios, el amor de Dios a través de Jesús el Cristo, transformó totalmente a ese hombre. Y solo delante de Jesús podemos estar cambiando totalmente, solucionando nuestro pasado, porque solo Jesús es el Cristo. Él vino para eso, para salvarnos. Él solucionó esas 3 maldiciones, Satanás, los desastres y el respaldo del infierno. Y a través de Él, al creer en Él, a través de la fe, somos nuevas criaturas. Dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y solo delante de Jesús, a través de Jesús el Cristo, podemos salir totalmente y cambiar totalmente nuestro pasado. Podemos ser nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas en Cristo. Somos hijos de Dios. Tenemos esa identidad, esa autoridad tremenda. Tenemos el respaldo del trono celestial. Por eso tenemos que estar cada día, en cada hora de nuestras vidas, delante de Jesús, en la presencia de Dios, dejando que Él esté gobernando, esté guiando nuestras vidas. Por eso, delante de Jesús es el lugar de la bendición. No importa el problema, la circunstancia, lo que hayamos pasado, si estamos yendo delante de Jesús, vamos a tener la verdadera respuesta. María Magdalena, dicen que era prostituta, no aparece claramente en la palabra, pero sí dice que estaba poseída por 7 demonios. Es decir, que llevaba una vida de gran sufrimiento. Pero cuando fue delante de Jesús, pudo cambiar totalmente su pasado y se convirtió en un gran discípulo del Señor. También Pablo, que era religioso, fariseo, perseguidor de la iglesia, realmente cuando camino de Damasco se encontró delante de Jesús, él pudo ser salvado, cambió totalmente y salió del pasado y se convirtió en un gran evangelista para proclamar el nombre de Jesús. Muchas personas han intentado cambiar durante toda su vida. Grandes generales, grandes ejércitos han intentado cambiar pueblos enteros, pero solo aquellos que han podido encontrarse delante de Jesús, han recibido a Jesús el Cristo en sus vidas como Señor y Salvador, realmente han podido cambiar. Por eso ese general tan importante, Napoleón, él se dio cuenta, lo reconoció. Dice, lo que ningún general, lo que yo con todos mis ejércitos y esfuerzos he conseguido, Jesús el Cristo, solo a través de su amor,
pudo conquistar el mundo. Y es solo a través de Jesucristo que podemos solucionar el verdadero problema, salir totalmente de nuestro pasado y ser nuevas criaturas. No solo el pasado. Segundo punto, delante de Jesús es el único lugar donde tenemos la respuesta de hoy. Y es muy importante a qué nos aferramos hoy. Y somos hijos de Dios, pero sin darnos cuenta, seguimos no estando delante de Jesús, sino estando apoyados en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque todavía no estamos disfrutando de la presencia, de estar delante de Jesús cada día. Y siempre recuerdo ese pastor tan sincero, un pastor que realmente Dios estaba utilizando grandemente, y su iglesia era una iglesia con muchos miembros y tenía muchas cosas buenas ese pastor, y él era muy sincero y él contó esa historia que me impactó, cómo él iba en ese carro, ¿verdad?, por un camino bien estrecho, y delante otro carro que iba bien despacito, ¿verdad? Y el pastor tenía prisa, pero no podía adelantarlo. Entonces empezó a enojar. Y se enojó bastante. Y ya perdió un poco el control. Y ya tocaba el claxon, bajaba la ventanilla y empezaba a decir cosas incorrectas, ¿verdad? Porque quería adelantar y no se lo permitía ese camino estrecho. Y ya perdió totalmente los papeles. Y al final pudo adelantarlo, pero ya estaba tan descontrolado el pastor que frenó, salió del auto, ya salió a pelear allí, a gritar. Pero cuando iba ya a pelear, salió el hombre del otro auto y le dijo: «Hola, pastor», y se quedó parado. Era un anciano de su iglesia. Y ahí el pastor se sintió avergonzado, ¿verdad? Buscó un agujero para meterse, no sabía dónde meterse. Y él fue sincero a contar esa realidad. Porque es verdad, aunque somos hijos de Dios, todavía hay áreas en nuestra vida. Hay situaciones que tenemos que tener sanidad, que tenemos que salir. Y realmente, este paralítico, cuando fue delante de Jesús, lo primero que el Señor dijo: «Tus pecados son perdonados». ¿Por qué? Porque el verdadero problema es el pecado. El pecado original es la raíz de todos los problemas, pero todavía seguía paralítico. Y nosotros, aunque somos hijos de Dios, podemos todavía estar como paralíticos, no físicamente, pero estar totalmente engañados por trampas, por moldes incorrectos, por ataduras, que no hemos sanado en nuestras vidas, y todavía Satanás nos engaña. Mentira, nos engaña totalmente. Tú no puedes, tú no vales. Estamos atados, nuestra vida de fe no funciona. Estamos como espiritualmente paralíticos. Pero solo en la presencia de Dios, solo delante de Jesús, podemos tener la verdadera sanidad. Por eso el Señor, en el versículo 17 dice: «Y el poder del Señor estaba con él para sanar». Y nosotros, si tenemos todavía áreas de nuestra vida, cosas que no están bien, problemas por donde Satanás está todavía engañándonos, cada día, hoy, tenemos que ir delante de Jesús, porque solo Él puede sanarnos. Y cada día tener ese tiempo de concentración en su palabra. Eso es estar delante de Jesús. Necesito la palabra, que es espíritu y vida. Vemos en Ezequiel 37, Dios lleva al profeta a ese valle de huesos secos y secos en gran manera. Y nuestra vida de fe puede estar así, seca, bien seca en gran manera, sin darnos cuenta. Pero allí el profeta, Dios le dijo que diera la palabra y que estuviera realmente dando el espíritu, y realmente la palabra es espíritu y vida. Esos huesos se empezaron totalmente a juntar, a levantar. Se levantó un gran ejército, porque es el poder de la palabra de Dios. Cada día necesitamos estar delante de Jesús, entrando en esa meditación profunda en su palabra. Y también en Ezequiel 47, ahí aparece ese pasaje: las aguas salutíferas. ¿Qué quiere decir eso? Esas aguas que por donde iban, salían del templo, del altar, por donde iban esas aguas, todo lo que estaba muerto cobraba vida, se renovaba, se avivaba. Realmente eran las obras de la recreación. Y cada día
estando delante de Jesús, tomando su palabra, meditando la palabra, vamos a tener esa sanidad, la sanidad que nada más nos puede dar. Solo estando delante de Jesús el Cristo, a través de la palabra y la oración profundamente, el Señor nos va a liberar, nos va a sanar. Por eso, ese cojo, ese paralítico, Dios le dijo, levántate, lo sanó. Realmente, si estamos delante de Jesús hoy, vamos a tener esa verdadera sanidad. Ya vamos a poder levantarnos, porque el Señor dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Ya somos hijos de Dios. Por eso si cada día estamos delante de Jesús tomando la palabra y orando, vamos a experimentar esa verdadera sanidad. Él nos va a sanar toda esa parálisis espiritual para que nos levantemos y resplandezcamos hoy. Por eso lo más importante, ciertamente, es hoy. Y hoy les bendigo en el nombre de Jesucristo, que podamos estar en la presencia de Dios, delante de Jesús, no solo en nuestro tiempo personal, sino 24 horas. Porque el Señor está junto con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la tercer punto dice, delante de Jesús también es el único lugar donde tenemos respuesta no solo del pasado, no solo del hoy, sino también del futuro. Y ciertamente es muy importante que tengamos la dirección de Dios. El Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Le dio totalmente también la dirección para su vida. Le dijo que tomara su lecho, ¿verdad? Era algo un poco extraño. Ese hombre paralítico, tantos años tumbado en ese lecho que era la camilla, dice que se levantara, lo sanó y que se llevara el lecho. Parecía un poco extraño, ¿no? ¿Por qué tenía que ir el hombre cargado con el lecho? Por supuesto, todo tiene una enseñanza espiritual. Cuando vieran a ese hombre con el lecho, todos sabrían quién era, ¿verdad? Era el paralítico, ese paralítico que había estado tantos años paralítico. Míralo, y ahora va andando, ha sido sanado. Jesús el Cristo los ha sanado. Por eso, Dios quería que se levantara como un testigo. Y el Señor quiere también levantarnos como testigos. Por eso dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder de Dios es para ser testigo. Cuando estamos delante de Jesús, tomando la palabra, orando, vamos a restaurar realmente, no solo solucionar el pasado, que Dios lo va a convertir en una plataforma, sino vamos a disfrutar del hoy, la sanidad, y vamos a encontrar también la dirección para el futuro. Y nosotros ya en Cristo tenemos todo, pero tenemos que estar encontrando cuál es la dirección de Dios, y Dios nos ha llamado para ser testigos. Y eso es lo más importante que tenemos que hacer. Dios quiere utilizarnos para la evangelización mundial. Si estamos encontrando esa dirección, si estamos alineándonos al plan absoluto de Dios, que es la evangelización del mundo, el Señor nos va a dar el poder, porque el poder es para ser testigos, para predicar el Evangelio. Si yo no estoy predicando el Evangelio, ¿para qué necesito el poder? Por eso siempre que aparece el poder de Dios, realmente es para la evangelización mundial. Y el Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Es decir, lo sanó y le dijo que se levantara como un testigo para proclamar que Jesús es el Cristo, que delante de Jesús podemos encontrar la verdadera sanidad. Y lo envió a hacer la evangelización mundial. ¿Dónde? ¿Dónde tenemos que empezar para hacer la evangelización mundial? ¿Dónde tenemos que empezar para llegar a esos 237 naciones? En este pasaje lo habla claramente. Vete, ¿a dónde? A tu casa. La evangelización mundial empieza en cada uno de nosotros. Cuando aprendemos y disfrutamos de estar delante de Jesús cada día, en la presencia de Dios, delante de Dios. Cuando tenemos ese tiempo cada día de tomar la palabra, de orar, y esa bendición la llevamos 24 horas donde trabajamos, donde estudiamos. En ese momento
vamos a poder, Dios va a levantar la evangelización a través de nosotros y luego es en nuestra familia. Vete a tu casa. Ahí es donde tenemos que empezar. Muchos hermanos, hermanas, gente que ama muchísimo a Dios, incluso que Dios ha utilizado grandemente, incluso siervos, yo conozco, gente que ama muchísimo a Dios, pero sin darse cuenta esta parte tan importante, no la entendieron bien. Y el deseo de Dios primeramente es que nuestra familia pueda recibir el Evangelio. Por supuesto, es algo que Dios hace y de hecho Él nos da esa promesa en Hechos 16:31. Si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y realmente, yo me acuerdo en mi vida, por gracia de Dios fui el primero de mi familia en conocer al Señor. Y por supuesto en mi corazón, lo primero que había era orar por mi familia, porque yo quería que recibieran esa respuesta tan grande que yo había recibido. Pero por no entender bien el Evangelio, realmente yo lo intentaba por mis fuerzas y a veces era bastante legalista y en vez de hacer las cosas era piedra de tropiezo sin darme cuenta. Y luego me di cuenta que así no funcionaba, pero por gracia de Dios, en vez de intentar hacerlo yo, empecé a disfrutar de estar delante de Jesús. Y empecé a poner todas las situaciones y a descansar en el Señor. Por eso empecé a buscar personalmente al Señor, a tomar más la palabra, a orar, a disfrutar más. Y esa bendición luego la podía compartir con mis familiares y en cada lugar que estaba. Ya dejé todo en manos de Dios. Cuando empecé de verdad a disfrutar, a estar delante de Jesús, fue cuando Él empezó a hacer lo que yo no podía hacer. Él empezó a obrar y a abrir los corazones de una manera bien cómoda, ¿verdad? Porque la obra la hace Dios. Por eso ciertamente el deseo de Dios es que nuestras familias conozcan el Evangelio, pero es algo que Dios tiene preparado. A veces con buen corazón lo queremos hacer nosotros, ¿verdad? Empujando un poco, molestando sin darnos cuenta. Eso significa que no estamos creyendo. ¿Por qué no creemos? Porque no estamos tiempo delante de Jesús. Por eso lo más importante es que cada día podamos estar en la presencia de Dios, tomando su palabra, orando y dejando todo en manos del Señor para que el Señor esté tomando realmente el control, para que Él esté obrando. En ese momento, lo que nosotros no podemos hacer, el Señor va a abrir las puertas, porque Él siempre cumple su palabra. Por eso en el versículo 25 dice, al instante, levantándose ese paralítico en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a casa. ¿Y qué hacía? Glorificando a Dios. Él siguió perfectamente la palabra. Se fue a su casa, siguió la palabra. Y estar delante de Jesús, estar en la presencia de Dios, no es algo místico, no es algo muy cómodo. Es estar dentro de la palabra de Dios, orando con la palabra, disfrutando que el Señor está junto conmigo. Y eso no es solo mi tiempo personal, también en mi trabajo, también cuando estoy en el supermercado, en el gimnasio, por la calle. 24 horas delante de Jesús, el Señor está junto conmigo, disfrutar a través de la oración, a través de tomar la palabra, de estar delante de Jesús. En ese momento el Señor me va a levantar como un testigo. Este hombre glorificando a Dios. Dice el versículo 26, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios. Y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Él era un testigo. Ese paralítico se levantó en un testigo y el Señor nos ha llamado para ser testigos y llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Pero no es que tengamos que esforzarnos, no. Lo más importante es dónde estamos. Y somos hijos de Dios, pero si estamos todavía en nuestro yo, con nuestras buenas deseos, nuestras buenas intenciones, con nuestros proyectos propios, no funciona. Hay que estar delante de Jesús, corandeo, delante de Dios en su presencia, dejando que Él gobierne nuestras vidas, siguiendo su palabra,
establecidos en tu palabra, obedeciendo la palabra de Dios, disfrutando de la oración, primero en ese tiempo personal, pero delante de Dios 24 horas. No hay que hacer dos apartados. Es un problema de muchos creyentes. Yo tengo mi tiempo personal con Dios, pero luego el trabajo ahí yo lo tengo que hacer yo. Y tengo que hacerlo a mi manera. Y luego con mi familia ahí, cuidado, ahí ya es la ley de lo que yo pienso. No. No tiene que haber esa diferencia, esos apartados, no. 24 horas delante de Dios, delante de Jesús. El Señor está conmigo 24 horas. Él es el Señor. Tengo que estar yendo a Él. Tengo que estar siguiendo, dejando que Él obre, que su reino se establezca en mi vida, en mi familia, en cada lugar donde estoy, que Él gobierne. Ahí delante de Jesús hay plenitud de gozo. Ahí disfrutando de la vida, de la fuerza y el poder de Dios. Ciertamente, a través de estar delante de Jesús, mi pasado se convertirá en una plataforma para el Evangelio. El hoy, lo más importante, delante de Jesús, ahí podré salir de toda herida, de todo malentendimiento, a tener respuesta, a disfrutar cada día, porque solo estando con Dios tenemos la verdadera felicidad, y delante de Jesús voy a poder tener esa dirección que Él tiene para mi vida, porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, la conclusión no es esforzarse, no es hacer muchas cosas, que estén disfrutando cada día de estar delante de Jesús. Él ya tiene toda la respuesta para nosotros. Fíjense esos 4 hombres que llevaban la camilla. Ellos disfrutaban, sabían que Jesús es el Cristo, tenían verdadera fe. Por eso no les importó totalmente subir allí a la casa, hacer un agujero en el techo y bajarlo. Sabían que Jesús el Cristo tiene la verdadera respuesta. Y no van a encontrar respuesta fuera de Cristo. Ya tienen a Cristo, pero cada día hay que estar delante de Jesús, delante de Él, llenándonos de Él. Esos hombres tuvieron ese corazón de llevar a ese paralítico. Ese es el corazón que tenemos que tener, de llevar a muchas personas que están sufriendo sin Dios y sin esperanza, incluso de nuestras familias, delante de Jesús. Esos hombres fueron utilizados para que ese paralítico pudiera tener una nueva vida al encontrarse delante de Jesús. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que en esta semana puedan tomar, aplicar y disfrutar esta palabra, que no hagan muchas cosas, que puedan restaurar el estar delante de Jesús, no solo su tiempo personal, sino 24 horas, porque en su presencia hay plenitud de gozo.